La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Casi todos lo conocemos como metro, que es un apócope de ferrocarril metropolitano, y es lo que permite en las grandes ciudades que la gente se pueda ir de un sitio para otro, es decir, permite que estas grandes ciudades generalmente de más de 1 millón de habitantes, puedan circular y puedan moverse, es decir, que no colapsen cada mañana y cada tarde. El metro fue una de las grandes aplicaciones que a finales del siglo XIX encontraron para el ferrocarril, un invento que era muy anterior. Trenes de pasajeros que circulan veloces por el centro de las ciudades de manera subterránea, por lo general de manera subterránea. Hay líneas de metro que parte circulan bajo tierra y otra parte sobre tierra, pero por lo general cuando pensamos en el metro siempre pensamos bajo tierra. De ahí que en Argentina el metro se le conozca como subterráneo, bueno, directamente como subte. Buenos Aires fue de hecho una de las primeras ciudades del mundo en contar con una línea de metro, una línea de subterráneo. Abrió tan pronto como en el año 1913. En aquel momento el ferrocarril metropolitano o el ferrocarril subterráneo era todavía una rareza, solo se podía ver en ciudades muy grandes urbes como Londres, Nueva York, París o Berlín. Estoy hablando del año 1913. Construir una red de metro era en aquel entonces y sigue siendo algo realmente caro y que entraña cierta complejidad técnica, mucha más evidentemente hace un siglo que ahora, pero sigue siendo cada vez que una ciudad se pone con una red de metro, con una línea de metro, pues tienen que concurrir los mejores ingenieros, dependiendo evidentemente del tipo de suelo sobre el que trabajen, pero vamos, que tiene dificultad técnica. Hasta 1950, de hecho, solo había 17 ciudades en todo el mundo que tenían red de metro propia. Entre ellas se encontraban Madrid y Barcelona, que inauguraron su primera línea en el año 1919 Madrid y 1924 Barcelona. Hoy, de eso ya han pasado más de 100 años desde la inauguración del metro de Madrid, pues tanto Madrid como Barcelona como otras ciudades españolas, léase el caso de Bilbao o el caso de Valencia, disfrutan de redes muy extensas. La de Madrid, por ejemplo, es la tercera más extensa de Europa, tras la de Londres y la de Moscú. Pero bueno, para llegar hasta aquí ha hecho falta casi un siglo, más de un siglo, casi siglo y medio desde que se inauguró la primera. La primera línea de metro propiamente dicha fue la de Londres, que empezó al principio a operar en el año 1863, pero con locomotoras de vapor. Ya os podéis imaginar lo que era eso, estaban los túneles llenos de humo, y luego ya en modo eléctrico, es decir, como un metro tal y como lo conocemos, a partir del año 1890. La ciudad de Londres crecía en aquel entonces a mucha velocidad y era demasiado lento y farragoso atravesarla por superficie. El ejemplo londinense no tardó en imitarse y en copiarse en otras grandes ciudades de Europa y de América. Vamos, que a principios del siglo XX una de las cosas que se veían es que la modernidad llegaba en metro. Sin él, el crecimiento urbano, producto de la industrialización, era bastante más complicado, en algunos aspectos prácticamente imposible. Pero vamos, el metro no hubiese sido una realidad sin la invención previa del tranvía, que es su humilde pariente de superficie. Hoy en la contrahistoria vamos a ver ambos, vamos a ver tanto los tranvías como los metros, vamos a recorrer la historia de un medio de transporte pues que mueve cientos de millones de personas todos los días a lo largo y ancho de todo el mundo. Es de hecho una herramienta fundamental en la vida de mucha gente que parece que siempre estuvo ahí, pero no, antes hubo que inventarlo y construirlo. El ferrocarril, tal y como hoy lo conocemos, porque podríamos irnos en la historia remota del ferrocarril hasta las vagonetas mineras que iban sobre raíles y las empujaba gente, generalmente niños por lo general, las minas inglesas del siglo XVIII, pero cuando pensamos en ferrocarril pensamos en algo autónomo, es decir, una locomotora que tira de unos vagones y que se mueve por sí misma. Bueno, pues le han puesto carbón o gasoil o porque está enchufada a la red de electricidad, es decir, eso que siempre que pensamos en tren no pensamos en alguien que está empujando el tren, sino que tiene un motor. Bien, pues lo conocemos como tal desde el año 1830, gracias a un ingeniero británico que se llamaba George Stephenson, que construyó la primera locomotora de vapor.
a la que bautizó con un nombre bastante sugerente. La bautizó como Rocket, es decir, cohete. A él le debió parecer que era una locomotora velocísima. Bueno, a él y a todos sus contemporáneos, por supuesto, desde luego iba mucho más deprisa que un coche de caballos, que era lo más rápido que existía, así que le llamó Rocket. Eso hizo posible que se levantase la primera línea de ferrocarril de la historia. Esta primera línea estaba en Inglaterra, naturalmente, e iba de Manchester a Liverpool. Esa línea, por supuesto, sigue existiendo. Si se va en tren, el Transpennine, por ejemplo, hace esa línea, parte de esa línea, va de Liverpool a Manchester, y en buena medida no va sobre las mismas vías, lógicamente, ni sobre las mismas traviesas, porque han pasado pues casi 200 años, pero en buena medida sigue recorriendo el mismo recorrido, es decir, se ve exactamente el mismo paisaje que vieron los primeros pasajeros de esa línea en 1830. Era una línea corta, tenía 50 kilómetros y los trenes tardaban 2 horas en hacer el trayecto completo. Hoy nos puede parecer mucho y seguramente si vamos a Liverpool o a Manchester y les decimos ¿qué os parece tardar 2 horas en llegar hasta un manchesteriano? Llegar hasta Liverpool, pues le parecerá que vamos a ir andando o en bicicleta. Es decir, hoy se tarda bastante menos. Hoy pues el tren lo hace en, 35 minutos, una cosa así, de una ciudad a la otra. El Transpennine por lo menos es lo que tarda. Pero claro, en aquel momento hacer Liverpool-Manchester en 2 horas era una auténtica revolución. Era un avance sustancial. Porque a pie, y se puede seguir haciendo a pie, no hay ningún problema, especialmente en verano. La campiña inglesa es muy bonita y aunque esa zona está muy poblada y de campiña tiene poco, pero bueno, que se puede seguir haciendo senderismo, por ejemplo, de Liverpool a Manchester y se tardan aproximadamente unas 12 horas, que es como tenía que ir la gente hasta la invención del ferrocarril. También se podía bajar en barco por el Mersey, pero ahí se daba un poco más de vuelta. El Mersey tiene una gran bahía, pero luego es un río que es muy poquita cosa, a poco que uno vaya a Manchester y lo vea con sus propios ojos. Bien, la locomotora de Stephenson fue uno de los inventos que cambiaron el curso de la historia. ¿Por qué? Pues porque pulverizó los tiempos de viaje, permitiendo a la incipiente industria que estaban haciendo precisamente ahí, entre Liverpool y Manchester, que las materias primas o los trabajadores o los productos ya manufacturados y terminados listos para su exportación y su consumo se moviesen a gran velocidad y en grandes cantidades, y todo además con un coste muy bajo. Mover cualquier cosa en carreta pues tenía un coste alto y además era muy lento. Moverlo en barcaza era algo más barato por un canal o por un río, pero también era lento. Las barcazas nunca se han movido muy deprisa, ni siquiera hoy que van equipadas de motores diésel, se mueven muy deprisa. Mientras que el ferrocarril por tierra pues volaba. Bueno, volaba, a lo mejor iba a 50 o 60 kilómetros por hora, pero en aquel entonces era una completa revolución. Recordad que los seres humanos cuando caminamos, normal, cuando paseamos, estamos andando aproximadamente entre 3 y 5 kilómetros por hora. Así que ir a 30 kilómetros por hora ya es multiplicar por 10 la velocidad de una persona andando. Bien, en paralelo al ferrocarril empezaron a aparecer primero las ciudades británicas, porque todas estas cosas aparecieron primero en Gran Bretaña a causa de la revolución industrial, como es lógico, pues empezaron a aparecer servicios de tranvía. Tranvía, de hecho, es una palabra que la hemos tomado casi igual del inglés, se dice tramway, allí la adaptamos a nuestra lengua y se quedó con tranvía. Y empezaron a aparecer porque las ciudades crecían mucho. No era ya que hubiese industrias, que la industria trajo gente, empezaron a construirse casas. En Inglaterra ya sabéis que siempre han vivido en casitas y eso hacía que las ciudades se extendiesen bastante. Así que tuvieron que colocar coches grandes de viajeros encima de... Eso ya existía, se llamaban diligencias, pero vamos, los colocaron y los empezaron a hacer circular por la ciudad. Las diligencias, antes de la invención del ferrocarril, lo que iban era de ciudad a ciudad. Llegaron a ser, hasta el siglo XIX, llegaron a ser vehículos bastante grandes, con varios caballos y podía viajarse, no diré cómodo, porque en ninguna diligencia se viajaba cómodo, al menos para los estándares actuales, pero con cierto confort, sobre todo si lo comparamos con los carromatos que había, pues qué sé yo, 2 o 3 siglos antes. Bien, lo que hicieron los primeros tranvías no eran más que eso, no eran más que una diligencia puesta sobre 2 raíles, puesta sobre 4 ruedas y a su vez 2 raíles, y luego con 1 o con 2 caballos delante para encargarse de la tracción. Los raíles permitían que el viaje fuese más cómodo, es decir, tenían sus ventajas, bastante más cómodo y mucho más rápido de lo que podía circular una diligencia. A ver, pensaréis, pues tampoco tiene por qué, ¿no? A igualdad de condiciones, una diligencia que vaya sobre raíles y una que vaya sobre ruedas. Claro, igualdad de condiciones no estamos hablando. Los caminos de la época eran bastante peores que los actuales. De hecho, las ciudades de la época de mediados del siglo XIX
pues o estaban empedradas de aquella manera, lo que hacía que cualquier vehículo rodante que fuese encima, sus pasajeros fueran dando saltos, o directamente no tenían ningún tipo de pavimento, era pura tierra, puras piedras, o directamente aquello se embarraba y no había quien circulase. Es decir, cada vez qué sé yo, cuando llovía, por ejemplo, cosa que sucede bastante a menudo en Gran Bretaña, pues los caminos y las calles podían convertirse en un lugar intransitable. Si llovía un día no pasaba nada, al día siguiente se secaba, pero si llovía un día tras otro, cosa que sucede bastante a menudo en Manchester, en Liverpool y en Londres, pues hacía poco menos que imposible desplazarse por una ciudad. En Inglaterra es una cuestión de vida o muerte, que el camino esté transitable mientras llueve, porque como bien sabe cualquiera que conozca ese país, cuando le da por llover puede tirarse, no sé si un mes seguido, pero dependiendo de cómo venga el año, casi. Bien, aparte de llover en Inglaterra, también lo hacen otras partes de Europa, mucho, y también en Estados Unidos, la costa este de los Estados Unidos, Nueva Inglaterra, es decir, Inglaterra y Nueva Inglaterra, Boston, Nueva York, bueno, baja hasta Washington, toda esa zona es una zona muy lluviosa, no hay más que aterrizar con el avión y ver lo verde que está todo aquello, la de lagos que hay, los bosques que tienen, etcétera. Bien, pues fue en estos lugares, en Inglaterra y en Nueva Inglaterra, es decir, en la costa este de Estados Unidos, donde aparecieron los primeros tranvías a caballo. El primer tranvía de Estados Unidos apareció en Baltimore en el año 1828, luego ya le siguió Nueva York en el año 1832. Insisto, eran tranvías a caballo, los primeros, ya os digo, que eran simples diligencias puestas sobre raíles, y luego apareció otro más en la ciudad de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, en el año 1835. Luego ya conforme las ciudades a ambos lados del Atlántico crecían y fueron creciendo, crecieron mucho en las décadas centrales del siglo XIX, consumidas evidentemente por el frenesí industrial, pues fue necesario ingeniar nuevos sistemas, porque eso de la diligencia sobre raíles pues como que no bastaba. Los tranvías habían ido mejorando poco a poco, con el tiempo, desde aquellos primeros que se instalaron en la década de 1820, pero vamos, en el fondo la atracción seguía siendo la misma. Había mejorado, por ejemplo, los coches. Los coches ya no eran simples diligencias adaptadas a los raíles, sino algo más parecido al vagón de un ferrocarril, a lo que tiraba la locomotora de Stephenson. Es decir, era el vagón de un ferrocarril con un caballo delante o con 2 caballos delante, más luego toda la gente. Aquellos caballos terminaban agotados. Muchos morían en acto de servicio, es decir, se les moría el caballo o el mulo y tenía que venir el de la empresa de tranvías a sacarlo de la calle y a colocar uno nuevo. Luego el tranvía tenía algunos problemillas, aparte de esto, ya digo que era cómodo y más rápido, pero necesitaba su propia infraestructura, cosa que el ómnibus, es decir, lo que era lo mismo pero con ruedas sin necesidad de ir sobre raíles, pues no la necesitaba. Necesitaba también una infraestructura de paradas, es decir, donde subirse y bajarse del tranvía. Esto obligó a las autoridades municipales a pensar en que los ensanches que se empezaron a dar a partir de 1840-1850 por el aumento de la población, que en estos ensanches urbanos cupiesen estos tranvías, estos primeros tranvías de caballos, estoy hablando. En toda la segunda mitad del siglo XIX, prácticamente todas las ciudades europeas y por supuesto en las estadounidenses que se estaban haciendo de cero, también en las de Hispanoamérica, pues había que pensar ya en que había nuevos medios de transporte, entre ellos el tranvía. También estaba el ferrocarril, pero el ferrocarril circulaba de ciudad a ciudad. Es decir, había que dejar un carril disponible para los raíles y para que por ahí circulasen todo el tráfico de tranvías. Era un lugar que tenía que estar siempre expedito, siempre limpio, para que pudiesen pasar estos tranvías a caballo. Iba muy despacio, eso sí, no os imaginéis que aquello eran, pues qué sé yo, como los carros de Ben-Hur o los carros romanos, para nada. Iban a trote, pero bueno, siempre será mejor ir a trote y sentado que tener que andar. Bien, todo esto, como os podéis imaginar, afectó bastante a la ordenación urbana, tanto de América como de Europa. Las calles se hicieron más anchas y se empezaron a discriminar tráficos, cosa que hasta ese momento pues no había hecho falta. Los peatones por la acera, a la banqueta, que llaman en México, los carros y los coches de caballos y los tranvías por la calzada. Esto que ahora entendemos a la perfección,
pues a un europeo o a un americano del año 1850 casi hubo que explicárselo, porque antes se mezclaban todos los tráficos, no estaban tan bien discriminados como empezaron a estarlo a partir de ese momento. Más se dio otra circunstancia, y es que empezaron a extenderse los sistemas de saneamiento y por lo tanto pues ya aprovecharon que hacían calles nuevas o que abrían las anteriores ya para meter alcantarillas y ya de paso pues en muchos casos ponían raíles para que por encima fuesen estos primeros tranvías. En América fue algo más fácil. ¿Por qué? Pues porque las ciudades eran a menudo de nueva planta. Ciudades que crecieron mucho en el siglo XIX, como pueden ser, no lo sé, bueno, Nueva York ya era una ciudad más o menos importante en el año 1800. Estaba en la costa, pero otras eran ciudades o nuevas o que venían poco menos que de un campamento. Qué sé yo, muchas ciudades de, por ejemplo, los Grandes Lagos en los Estados Unidos habían sido muy pequeñitas. Un campamento, un fuerte, y la ciudad hubo que construirla completa. Si vemos, por ejemplo, la evolución urbana la evolución de la trama urbana en Chicago, vemos que en el siglo XIX era una miniatura de ciudad, apenas 4 calles, y a partir de ahí empezó a crecer muchísimo. Allí, por lo tanto, no hubo tanto problema para instalar líneas de tranvías. Ya digo, las calles eran anchas y en la mayor parte de los casos, a no ser que se encontrasen con un accidente natural, léase un lago, por ejemplo, pues eran completamente rectas. En Europa, claro, esto ya era otro cantar. Las ciudades europeas eran grandes, especialmente las capitales. Estamos hablando de ciudades como Londres, o París, o Viena, o Berlín, prácticamente cualquier ciudad europea de la época, sobre todo las que tenían una corte, albergaban una corte y por lo tanto venían ya de ser ciudades grandes de los siglos precedentes. Bien, esas eran ciudades antiguas, estaban llenas de callejuelas y callejuelas estrechas, por supuesto, sobre una trama urbana muy regular y muy enrevesada. Cualquiera que visite casi cualquier gran ciudad europea, una de las cosas, sobre todo si viene del Nuevo Mundo, una de las cosas que le llama la atención es como el centro de las ciudades está hecho para caminantes, no para automóviles, y entre otras cosas porque en algunas entran con reparos estos automóviles. Esta es la razón por la que el primer tranvía europeo no abrió hasta bastante tarde. No abrió hasta el año 1850 en París. Luego ya a partir de ahí vendrían el resto. En Madrid, por ejemplo, la primera línea de tranvía de caballos. Todavía no hemos llegado al tranvía tal y como lo imaginamos. El primer tranvía de caballos en Madrid abrió en el año 1871. Iba de la calle Serrano a la Puerta del Sol, aprovechando que la calle de Alcalá es muy ancha. La calle Serrano, cualquiera que conozca el crecimiento urbano de Madrid, sabrá que es una calle nueva, entre comillas, que se hizo en el siglo XIX para formar parte del barrio de Salamanca, es decir, era una zona de ensanche. Pero bueno, el hecho es que por mucho que abriesen más y más líneas de tranvía, las ciudades seguían creciendo, seguían llenándose de gente. La natalidad estaba disparada en aquel entonces en Europa y en América y la mortalidad había descendido considerablemente. Es decir, el cóctel perfecto, y la medicina además avanzaba a paso muy firme, y por lo tanto pues el que se moría antes de una enfermedad cualquiera, pues en el año 1850, 1860, pues ya no se moría con tanta facilidad. Eso hizo que la población europea durante ese siglo creciese un montón. Y cuanto más industrializado estaba el país, caso de los Países Bajos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, más crecía la población. Hubo también avances de tipo agrario que permitieron que las cosechas fuesen mucho más productivas. Se ingeniaron todo tipo de fertilizantes para que creciesen más y mejor, de pesticidas, etc. En fin, que se conjuró todo para que la población creciese en Europa y en América durante ese siglo. Londres, por ejemplo, pasó de 1,5 millones de habitantes en el año 1830, cuando empiezan a extenderse la red de ferrocarriles, a 5,5 millones en el año 1890. Algo similar, aunque no de una manera tan radical, estaba ocurriendo en París o en Berlín y, por supuesto, en las principales ciudades de Norteamérica, que ya he dicho antes que eran en buena medida ciudades nuevas, ciudades como Nueva York, como Chicago, como Filadelfia o, por irnos al mundo hispano, como Buenos Aires. El tranvía resolvía parte del problema, pero a la vez creaba otros. Nunca hay nada que solucione un problema sin crear, aunque sea un pequeño problema añadido que antes no se tenía. Es decir, necesitaba por un lado carriles propios, mientras que los omnibuses, por ejemplo, pues no les hacían falta, y luego la atracción animal, esto sí que lo compartían con los omnibuses, provocaba que la ciudad oliese realmente mal, tan mal que nuestras pituitarias del siglo XXI difícilmente lo soportarían. Las calles de
de las ciudades en Europa o en América a mediados del siglo XIX, incluso finales del siglo XIX, estaban llenas de excrementos de mulo y de caballo, que durante los meses veraniegos se formaban pues enjambres de moscas y hacían muchas calles intransitables por el olor y por la suciedad general. Vamos, que habían abierto alcantarillas para llevar los residuos, las aguas fecales, etcétera, pero luego lo que eran las aguas fecales de animales estaban encima del pavimento. Vamos, hablando en plata, que al cruzar la calle había que ir esquivando la mierda de mulo. Esa era la realidad de una ciudad europea o americana en torno al año 1870. Y como la población crecía y cada vez hacía falta más tranvías y más coches de caballos, pues era un problema endémico. Es más, a finales de ese siglo muchos no sabían muy bien cómo solucionarlo. En Nueva York, por ejemplo, pensaban que no iban al final, que iba a terminar la ciudad enterrada en excrementos y que no iba a haber suficiente paja como para dar de comer a todos los caballos y todos los mulos que permitían que la ciudad se moviese cada mañana. Pero vamos, no existía otro tipo de atracción en ese momento, esa es la verdad. A excepción del vapor. El vapor ya estaba funcionando, el invento de Stephenson había tenido mucho éxito, habían empezado a extenderse las líneas de ferrocarril, primero por Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, España, es decir, del año 1830 al año 1850 ya había un puñado de países considerable que tenían sus propias, habían empezado por lo menos a extender su propia red de ferrocarriles. De los ferrocarriles urbanos tiraban mulas, de los ferrocarriles interurbanos no, de esos tiraban locomotoras alimentadas por carbón. Pero claro, eran demasiado grandes y aparatosas para meterlas por el centro de una ciudad. Luego además tenían otro problema añadido importante, echaban muchísimo humo. Los excrementos de mulo apestaban, pero bueno, nadie moría al inhalar su aroma. Se podía poner un pañuelo en la cara o algo así. Además, se terminaban acostumbrando. El humo de las locomotoras, aparte de desagradable, era muy tóxico. Así que había que ingeniar, una caldera de carbón ardiendo, ¿no? Había que ingeniar algo para retirar a los caballos y los mulos de las calles y sustituirlo por algo que no fuese peor. En el caso de las locomotoras de vapor, pues era peor. La primera solución llegó en forma de cable. Sí, en forma de cable, como lo oís. Se colocaban dos estaciones en ambos extremos de la línea, unidas por un cable de acero. Vamos, lo que es, para que nos hagamos una idea, un funicular hoy en día. Hoy solo se emplea este sistema básicamente en grandes pendientes, donde hay dos estaciones, una que tira con un motor. Los motores actualmente de los funiculares suelen ser eléctricos o alimentados por gasoil. En aquel entonces los motores eran todavía de carbón. Bien, pues se ponía un cable que se enterraba entre las dos vías, se colocaba en el centro de las dos vías y se enganchaba ese cable al convoy, es decir, al tranvía propiamente dicho. El primer tranvía de cable se abrió en San Francisco en el año 1873. Y ojo, ha tenido mucho éxito este tranvía porque aún hoy sigue operando el tranvía de San Francisco movido por cable. Hasta el punto que cuando vas a San Francisco allí no le llaman tranvía, le llaman cable car, es decir, el coche de cable. Es uno de los símbolos de la ciudad. Bueno, los tranvías de San Francisco y el Golden Gate son los iconos de San Francisco. Si uno va a San Francisco y compra un imán para el frigorífico o, qué sé yo, una postal, le van a aparecer seguro, luego pueden aparecer otras cosas, pero seguro que va a aparecer el tranvía dichoso y el Golden Gate, para que nos hagamos una idea del éxito que llegaron a tener. Ojo, ha sido de los pocos lugares donde el cable car, donde el tranvía de cable, llegó a tener éxito. Bien, tras San Francisco al principio sí lo tuvo, sí se implantaron en otros lados. Tras San Francisco llegó Nueva York, que puso sus tranvías de cable, luego Chicago, los fueron poniendo, en principio con la misma idea. El cable era un buen invento, era limpio, era funcional, no había problema con los caballos ni con los mulos, tampoco echaba humo, obviamente, echaba humo en la estación que tiraba del cable, simplemente. En uno de los lados sí tenía una máquina de vapor funcionando, pero el resto del trayecto estaba completamente limpio. Pero claro, también era caro de construir. A fin de cuentas había que poner los raíles y justo entre medias de los raíles se abría otro hueco en el que se colocaba el cable. Eso en principio parece asequible, ¿no? Vemos a fin de cuentas en los funiculares que no pasa nada, pero tiene sus problemas, sobre todo si lo que pretendes es tener una red muy grande. Hay que ponerlo en funcionamiento y hay que mantenerlo. Las líneas, además, de estos tranvías de cable no podían ser especialmente largas y luego los cables se rompían con frecuencia, lo que obligaba pues al disgusto de decir
decirle a los pasajeros que se bajasen del tranvía y cortar la línea hasta que los mecánicos llegaban y sustituían ese cable que se había roto. En fin, que tampoco era muy práctico en este aspecto. Luego, para trayectos cortos podría llegar a valer, las posibilidades de romper el cable eran menores, pero claro, no siempre eran trayectos cortos, sobre todo trayectos cortos y en pendiente. Ahí la verdad es que funcionaba muy bien. Ciudades como San Francisco o como Lisboa, ambas tienen todavía. Los de Lisboa son bien bonitos. Por cierto, no todos los tranvías que hay en Lisboa son de cable. Solo son de cable los que allí llaman elevadores. Los otros, el tranvía de toda la vida, el Carris, de Lisboa, de siempre, esos amarillos tan bonitos, son tranvías eléctricos que se pusieron más tarde, se pusieron ya en el siglo XX. Bien, pues en algunos lugares sí funcionaron, fueron operativos, ya digo, San Francisco, Lisboa son los casos más claros, eran útiles, pero claro, en grandes ciudades, que eran llanas básicamente, generaban a veces más problemas de los que resolvían. Es decir, que hacía falta otra solución. Que esto del cable era una solución parcial y además un poquito cara. Y esa solución llegó de la mano de la electricidad. No lo hizo en Estados Unidos y tampoco en Gran Bretaña, lo hizo en Alemania, en Berlín concretamente. Un ingeniero llamado Werner von Siemens estudió los trabajos que un ingeniero ruso llamado Fyodor Pirotsky estaba haciendo en San Petersburgo sobre motores eléctricos que movían vehículos, es lo que estaba especializado Pirotsky. Así que lo que hizo se debió hacer con planos o algo así, y Siemens presentó en una feria industrial en Berlín en el año 1879 su modelo de tranvía eléctrico. Toda una revolución en aquel momento. Era muy parecido al que Pirotsky había inventado 4 años antes, en el año 1875. Así que tan solo faltaba construir la infraestructura y ponerlo en marcha. Los tranvías eléctricos lo único que necesitaban era las raíles que ya estaban hechos por el tranvía de caballos y encima había que ponerle o en el centro de la vía, que también cabía la posibilidad, o pegado a las mismas vías, una línea de contacto, es decir, una línea eléctrica, para que se alimentase ese motor eléctrico. Bien, en el año 1880 se abrió una línea experimental en San Petersburgo. La línea de tranvía fue la primera de la historia, pero no debió convencer mucho porque estuvo en operación solo un mes. Al año siguiente, en el año 1881, se inauguró el tranvía eléctrico en Berlín, y este ya no era temporal ni experimental, era permanente. Iba de Groß a Lichterfelde, era una zona de ensanche en aquel entonces, de ensanche urbano en el sur de la ciudad, y lo explotaba una empresa privada, la empresa de Siemens. La parte de ingeniero e inventor era empresario, la Siemens und Halske, que hasta ese momento se dedicaba a la fabricación de telégrafos y de generadores eléctricos, de dinamos. El tranvía de Siemens, a diferencia del tranvía de San Petersburgo de Pirotsky, causó sensación, y no como una atracción de feria, sino como algo realmente útil. Así que no tardó en ser copiado en otras ciudades. Lo empezaron a extender por Berlín, por supuesto, y luego empezaron a verlo algunos viajeros que paraban por Berlín y vieron que el invento era estupendo, que era la manera definitiva de quitarse los caballos y los mulos de encima. Es decir, había tranvías de mulos en todas partes y vieron que esto, con una inversión inicial que podía llegar a ser algo elevada, era a cambio mucho más fiable que los tranvías de cable. En la década de 1890 se inauguraron tranvías eléctricos como el de Siemens por toda Europa. A Madrid y Barcelona llegaron de hecho en esa misma década, en el año 1899. Y 3 años antes lo hicieron a Bilbao, que fue la primera ciudad española con tranvías eléctricos. Bilbao ya a finales del siglo XIX era una ciudad industrial, muy moderna y bastante rica, así que pudo financiar su propia red de tranvías eléctricos, que en 1896, cuando se abrió allí el primer tranvía eléctrico, pues eran el último grito, lo más moderno del mundo. Hoy vemos estos tranvías de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como algo vintage, así agradable, antiguo, viejo. Bien, os aseguro que para nuestros tatarabuelos no tenían absolutamente nada de viejo. Tenían la misma impresión cuando veían un tranvía de estos que como pues la que nosotros tenemos cuando entramos en el interior de un Tesla, por ejemplo. Está lleno de pantallas, se mueve por electricidad, está conectado a internet, etcétera. Seguramente nuestros tataranietos pensarán lo mismo, quién sabe. Conservarán algún Tesla para, pues como ahora conservamos en algunas ciudades estos tranvías como atracción turística. Bien, las ventajas que estos tranvías eléctricos tenían eran múltiples. Eran limpios, eran fiables y no excesivamente caros de mantener. Una vez se había hecho la inversión inicial, había que poner un generador de electricidad o conectarse a la red, subestaciones, etcétera, pero eran más baratos de mantener que los de cable.
A principios del siglo XX, la estampa de cualquier gran ciudad europea presentaba ya tranvías eléctricos en sus calles, por lo general atiborrados de gente hasta arriba. En el año 1900-1910, si uno llegaba a cualquier ciudad de Europa, se llegaba en trenes de vapor y en la misma puerta de esa estación paraban los tranvías eléctricos, que circulaban por toda la ciudad en líneas fijas, a intervalos regulares, con sus paradas fijas también. La línea además figuraba en el cabecero del tranvía. De esto hay infinidad de fotografías. Bueno, como además aquello coincidió con la invención del cine a finales del siglo XIX, pues tenemos imágenes no solo fijas, sino también imágenes en movimiento, de aquellas ciudades a las que se llegaba en trenes humeantes y que se recorrían después en atestados tranvías eléctricos. Hay imágenes, y no estoy hablando del tercer mundo, estoy hablando de Francia o de Alemania, en la que se ve cómo iban los tranvíos, con la gente colgando, como se ve ahora en los autobuses estos, las canasteras que llaman en Centroamérica, que se ve que la gente cuelga de una barra. Pues así es como iban los tranvías parisinos hace poco más de 100 años. Bien, pues del matrimonio entre ambos medios de transporte, es decir, el tranvía y el ferrocarril, nació el metro, que es un hijo directo de ambos. El metro, reducido a su expresión más básica, es esencialmente un tranvía de principios del siglo XX, tranvía eléctrico de principios del siglo XX, con vagones de tren que circulaba bajo las calles. Al principio, los primeros metros eléctricos que hubo eran propiamente trenes eléctricos. Había una locomotora eléctrica y detrás llevaba vagones que iban sin propulsión ninguna. Eran vagones como los de tren, algo más pequeños para que cupiesen en el túnel, lógicamente. No fue hasta el año 1897 cuando en Estados Unidos inventaron la primera locomotora más que locomotora eléctrica, ya existían, la primera composición de metro que se autopropulsaba. Lo que es hoy cualquier metro del mundo, bueno, la mayor parte de los trenes son autopropulsados. Es decir, uno se sienta ahí, ¿dónde está el motor? Pues el motor lo llevamos debajo de nuestros traseros, debajo de nuestros pies. Suele estar en los carretones, suele haber motores eléctricos ahí. Bien, eso no aparecería creo que hasta 1897. Al principio había simplemente una locomotora eléctrica delante y detrás iban los vagones. Como vemos, era todavía un producto mixto. Lo que les hacía peculiar es que circulaban bajo las calles, es que iban por túneles. Aquí habría que hacerse una pregunta. ¿En qué ciudad se plantearon por primera vez eso de enterrar los trenes? Pues como no podía ser menos, en la ciudad más grande del mundo en aquella época, que era Londres. Estamos hablando de aproximadamente el año 1880-1890, la época de Jack el Destripador, por cierto. Ya que el Destripador cometió sus crímenes en 1888, exactamente. La capital británica superó por primera vez la línea psicológica del 1.000.000 de habitantes en el año 1801. Desde la antigüedad clásica, ninguna ciudad había congregado a tanta gente junta. Roma llegó al 1.000.000 de habitantes en el siglo I de nuestra era y los consiguió mantener. Incluso algunos demógrafos históricos aseguran que los hizo crecer hasta el 1.200.000, pero bueno, como no había censos, pues tampoco sabemos exactamente cuánta gente vivía en la Roma de Trajano o de Adriano, pero sí debía rondar el 1.000.000 de habitantes aproximadamente. Y se mantuvo bastante tiempo, se mantuvo durante al menos 2 siglos. Luego ya con la crisis del siglo III, la ciudad eterna empezó a perder población y en el siglo VI, es decir, poco después de la caída del Imperio Romano de Occidente, a Roma apenas le quedaban ya 40 o 50.000 habitantes. Se había quedado casi por completo despoblada. Esto os lo contaba en aquella contrahistoria que hice sobre la caída del Imperio Romano. Si vamos más al oriente, si vamos a Constantinopla en su mejor momento, en tiempos de Justiniano, es decir, en torno al año 600 más o menos, había muerto Justiniano ya, pero bueno, el periodo dorado de Bizancio llegó a tener en torno a los 600.000 habitantes. Luego ya a partir de ahí hubo sucesivas crisis, las sucesivas crisis del Imperio Bizantino fue perdiendo población. Cuando los otomanos conquistaron la ciudad en el año 1453, Constantinopla tenía solo unos 50.000 habitantes, aunque nos parezca mucho más grande. La mayor parte de la ciudad se había de nuevo quedado despoblada. No fue un fenómeno rápido, sino que fue algo lentamente, siglo tras siglo, pero vamos, lejos quedaban los 600.000 habitantes de la época de Justiniano. Bien, en esa época, en el año 1453, a mediados del siglo XV, París ya era mucho más grande que Constantinopla. En el año 1500, por ejemplo, París tenía ya unos 200.000 habitantes, que fueron creciendo
hasta más o menos los 600.000 que tenía en el año 1789, que es cuando estalló la Revolución Francesa. París ganó muchísima población durante el siglo XVIII. Como vemos, lo de Londres del año 1801 era una auténtica barbaridad, caray, 1 millón de habitantes. Y además no hizo más que, no era una excepción o una casualidad, no hizo más que aumentar conforme pasaban los años. En el año 1830 ya tenía 1,5 millones, en 1850 casi 2 millones, casi 2 millones y medio, más de 2 millones. Y en el año 1890, 5,5 millones. Al empezar el siglo XX, en 1901, Londres tenía ya 6,5 millones de habitantes. Es decir, en la última década del siglo XIX, solo durante esa década ganó 1 millón de habitantes. Bien, eso era todo un desafío demográfico que ninguna ciudad previamente se había encontrado con ello. Nunca había, al igual que si habían existido ciudades de 1 millón de habitantes antes de Londres, nunca había existido una ciudad de 5 millones de habitantes antes de Londres. Esto a las autoridades locales les obligó a pensar en el modo de que toda esa gente pudiese moverse por una ciudad que estaba superpoblada y que además era muy extensa. Cualquiera que conozca Londres lo entiende a la perfección según aterriza. Esta es una ciudad que parece como una tortilla gigantesca, tiene muchísimos kilómetros de extremo a extremo. Londres, las edificaciones, Londres no es la City, lo digo por alguien que no conozca la ciudad y que haya visto alguna fotografía y vea esos rascacielos. Londres son básicamente o casas unifamiliares o casas de apartamentos, pero de 2 o 3 pisos, como mucho de alto. Los años 50 y 60 sí se hicieron algunos bloques mayores, pero la presencia que tiene la ciudad no es una ciudad densa como París o como Madrid. La presencia que tiene la ciudad es de muy baja densidad, pero eso no quita evidentemente para que haya mucha gente en muy poco espacio. Era luego además una ciudad que estaba llena de estaciones de ferrocarril. Sigue llena de estaciones de ferrocarril, es una de las cosas que más se ven en Londres. Estaciones por todos los lados, muchas de ellas ni siquiera están conectadas y hay trenes y puentes de trenes que pasan por casi cualquier parte de la ciudad. Algunas de esas estaciones estaban enclavadas en el mismo centro de Londres, ya entonces, porque aunque se habían construido en origen a las afueras de Londres, pues en la década de 1840 o 1850, la ciudad había crecido tanto que las había terminado dejando en el centro. Los trenes humeantes partían de estas estaciones y atravesaban buena parte de Londres, de zonas pobladas de Londres. Partían barrios enteros. Y claro, eso no se podía sustituir con un tranvía, y tampoco parecía lo mejor mover la estación, sobre todo estaciones grandes que había costado mucho dinero hacerlas no tantos años antes. Así que había un problema. Los tranvías, además, como ya os he dicho antes, eran lentos y bueno, en 1850 o 1860 todavía dependían de la atracción animal. Así que se les ocurrió enterrar alguna de las líneas y convertirlas en lo que dieron en llamar Metropolitan Railway, es decir, ferrocarril metropolitano, que mediante apócope, como os decía antes, pues ha quedado en el actual metro, que es la forma más habitual de denominar este tipo de transporte, pues yo creo que en casi todos los idiomas del mundo. Excepción hecha yo creo que del propio inglés, donde no lo llaman metro, lo llaman subway, en el subway por lo menos en Nueva York, o tube, que es como lo llaman en Londres, aunque su nombre oficial es underground, es decir, bajo tierra. Bueno, y del alemán también. El alemán tampoco se llama metro, se llama U-Bahn, que es la forma abreviada de Untergrundbahn, es decir, tren subterráneo. En español, como os decía antes, se dice metro, menos en Buenos Aires, donde lo llaman subte. En el resto de los países hispanos lo llamamos metro, en España, en allá donde hay metro, obviamente. En México, en Colombia, en Perú, en Chile, en Venezuela, en Panamá, en Santo Domingo, también hay una red de metro muy reciente. En todos estos sitios lo llamamos metro. En Puerto Rico, el de San Juan, el metro de San Juan, se llama tren urbano. Esta es la denominación que más justicia le hace, esa es la verdad, porque una red de metro no es más que una red de tren urbano alimentado por corriente eléctrica y que circula mayoritariamente por túneles dedicados a ese fin. Es por ello que, aunque en el mundo hay tranvías que puntualmente circulan bajo tierra, no pueden ser considerados metro, sino tranvías, o trenes ligeros, como lo llaman ahora también. Son tranvías que en algunos puntos, un cruce, una cosa así, pues, o en el centro justo de la ciudad, debajo de un monumento, se meten bajo tierra, pero la mayor parte de su recorrido es por superficie. Los alemanes, con la precisión terminológica que les caracteriza, distinguen entre U-Bahn, es decir, Untergrundbahn,
el ferrocarril subterráneo, y S-Bahn, que es decir, Stadtbahn, que sería asimilable a lo que en España llamamos cercanías. Stadtbahn sería pues el tren de la ciudad. Bien, cuando en el año 1860 se pusieron a pensar en Londres sobre el modo de unir estaciones de tren, que al final pues ya sabéis que me disperso a veces con estas precisiones que trato de haceros, sobre todo las terminológicas que me encantan. Bueno, volviendo al caso de Londres, en 1860 se pusieron a pensar sobre la manera de unir estas estaciones de tren metiendo los trenes bajo tierra. Bien, todavía no existían en aquel entonces esas categorías de tranvía, tren ligero, cercanías ni nada por el estilo. Simplemente tenían trenes con sus locomotoras a vapor y sus vagones. Y eso es exactamente, es decir, trenes con locomotoras a vapor y vagones de tren, lo que la compañía Metropolitan Railway metió bajo la ciudad de Londres, entre Paddington y Farringdon Street, con 5 paradas intermedias, una de ellas en King's Cross. Tenía esta primera línea, 6 kilómetros de longitud, y fue abierta al público el 10 de enero de 1863. Aquella fue la primera línea de metro de la historia. Aunque la verdad, en rigor, no era una línea de metro propiamente dicha. Era un túnel ferroviario de 6 kilómetros de longitud bajo las calles de Londres, en el que operaban locomotoras de vapor con sus vagones. Compraron unas locomotoras, los de la Metropolitan Railway, algo más pequeñas que las que iban, pues qué sé yo, a Birmingham o a Manchester, pero no dejaban de ser locomotoras de vapor. Eran algo más pequeñitas para que echasen menos humo. Esa era la idea. Pero aún así echaban mucho humo. Y ese humo, por supuesto, se quedaba en el túnel. Podríamos pensar que porque no abrieron pozos de ventilación. Abrieron alguno, pero eran muy pocos. Pensaron en hacer más, pero era difícil porque, por un lado, la línea pasaba muy superficial. Luego, no había posibilidades de abrir pozos de ventilación porque saldría demasiado el humo a la calle o incluso a patios de vecinos. Y luego, por otro, si hicieron algún pozo y vieron el problema, que si abrían pozos en las que dentro del túnel que saliesen a la calle, los caballos que circulaban por la calle se asustaban al oír bufar a las locomotoras, porque ya digo que pasaba bastante cerca del suelo. Así que se pensó en instalar un sistema de cable para sustituir a esas locomotoras de vapor. Pero vamos, fue algo que se desechó pronto porque era muy caro. El Metropolitan Railway siguió funcionando e incluso creció bastante, pero vamos, tenía incluso una nutrida clientela que prefería tragarse el humo de la locomotora antes que ir por superficie, porque la superficie a ciertas horas del día era directamente intransitable. Vamos, que no iban en metro porque fuese cómodo viajar en metro, en absoluto, simplemente porque era más rápido, más previsible y uno se ahorraba tiempo. El sistema llamaba la atención a los extranjeros, eso sí, que visitaban Londres en aquella época, pero vamos, no les inspiraba a copiarlo. A diferencia de otras ideas, como había sido el propio ferrocarril de Stephenson, que hizo que automáticamente todos los países de Europa quisiesen tener su propio ferrocarril, o el tranvía de Siemens en Berlín, que hizo que todas las ciudades quisiesen tener un tranvía, este primer metro londinense no gustó mucho. Aquello quizá valía para una ciudad como Londres, y bueno, una ciudad muy grande, que tenía pues eso, 5 millones de habitantes ya, o 4 millones y medio, que solo en su parte central era densa, en el resto no lo era, y donde además el pasaje estaba asegurado. En otros, porque había mucha gente, en otras ciudades que no eran tan grandes como París o Berlín, con calles más anchas y una planificación urbana más moderna, pues consideraron que no era necesario. Además, había el problema principal, mientras no se resolviese el tema este del humo, de los túneles, pues el metro no pasaba de ser algo así como una rareza británica. Como el caso de los tranvías y sus mulas, que llenaban las calles de excrementos, como os contaba antes, la salvación llegó de manos de la electricidad. El tranvía eléctrico de Siemens en Berlín en el año 1881 había sido pues como agua bendita, había sido la solución definitiva. Tan solo había que enterrarlo. Es decir, era la idea. Vamos a tomar el tranvía que han hecho los alemanes en Berlín y vamos a enterrar esto. Luego el Parlamento inglés además había hecho otra cosa que se lo puso más difícil, lo de seguir haciendo líneas con ferrocarriles de vapor, líneas subterráneas, quiero decir. Había promulgado una ley por la que se prohibía el uso de locomotoras de vapor bajo la ciudad, porque es que había intoxicaciones y problemas de salud recurrentes. Así que una nueva compañía, la City and South London Railway, decidió atreverse con una nueva línea, excavada más profunda que la anterior, que la Metropolitan, en túneles de forma tubular.
De ahí que los londinenses rebautizasen al metropolitano como el tubo, es decir, The Tube, apelativo que aún conserva hoy. La nueva línea se inauguró en 1890 e iba de King William Street que esto está pues junto al puente de Londres, que no es el puente de la Torre, es el que es el más famoso, es el que está al lado, justo arriba, en el Támesis. Está justo el King William Street, está justo en la misma entrada de la City. El Banco de Inglaterra pasa justo por delante del Banco de Inglaterra. Pues iba de ahí hasta Stockwell, pasando por Kennington y por Elephant and Castle, todo ya en la margen derecha del Támesis. Esta línea fue de la compañía City and South, fue un auténtico éxito, además desde el primer día. Durante su primer año de operación atrajo a 5 millones de pasajeros, es decir, la práctica totalidad de la ciudad, que estaban encantados con eso de salir de la City y en apenas un cuarto de hora estar en los suburbios del sur de Londres sin tener que soportar los atascos de la superficie y, por supuesto, en un carruaje que era parecido al de los trenes y no tenían que tragar humo. La City and South, en definitiva, era el modelo a seguir. Es decir, túneles profundos y trenes eléctricos, no había mucho más. Todo rápido y todo limpio. La primera tanda de ferrocarriles subterráneos, es decir, de metros, estaba lista para entrar en servicio a partir de aquel momento. En el año 1895 abrió en Chicago, en 1896 en Budapest y en Glasgow, en 1900 en París, ya con el nuevo siglo, en 1901 en Boston, en 1902 en Berlín, en el año 1904 en Nueva York y en Filadelfia, en 1912 en Hamburgo, en 1913 en Buenos Aires y en 1919 en Madrid. En 20 años, 11 ciudades abrieron su primera línea de metro. En todos los casos se trataba de ciudades que estaban creciendo muy rápido ya y que o tenían ya 1 millón de habitantes o estaban cerca de alcanzar esa barrera psicológica. Por eso se suele decir que el metro empieza a tener sentido a partir del 1 millón de habitantes, y eso se dice todavía hoy. Por debajo de eso, pues el tranvía se basta y se sobra. Esa es la razón por la que las ciudades de mediano tamaño no suelen tener metro, sino tranvía, aunque a veces son tranvías que han enterrado un poquito y que las autoridades, pues por aquello de presumir, deciden ponerle el nombre de metro. Pero bueno, a principios del siglo XX, las ciudades de Estados Unidos crecían a muchísima velocidad, tanta como la de Londres. El Estados Unidos del año 1900 era lo más parecido a la China de nuestra época. Nada podía detener su empuje demográfico y su empuje económico. Así que en ciudades como Nueva York se empezaron a construir varias líneas por parte de empresas diferentes. La primera fue la New York City Subway, que es la que terminó dando el nombre a todo el invento, porque en Nueva York al metro lo llaman Subway, que abrió su primera línea en el año 1904, a la que dio en llamar Manhattan Line, porque iba del Ayuntamiento de Nueva York, que está en el sur de Manhattan, en la parte sur de la isla, hasta la calle 42. Terminaba justo frente a la estación ferroviaria de Grand Central, lo que hoy se conoce como Midtown en Manhattan. Luego ya en 1908 abrió el Trans-Hudson, que iba desde Hoboken, en Nueva Jersey, hasta la calle 33, mediante un túnel que atravesaba el río Hudson. Es decir, que lo que hacía esta línea era comunicar la estación de Pensilvania con los suburbios al otro lado del río. Luego ya en 1925 llegaría el Staten Island Railway para dar servicio a esta isla. Hoy sigue funcionando de manera separada además. No forma parte del metro de Nueva York, pero sí de la Autoridad de Transporte Metropolitana, junto al Metro North, el ferrocarril de Long Island y, naturalmente, el metro de Nueva York, conocido como New York City Subway, que hoy es una de las redes más grandes del mundo. Tiene 394 kilómetros de líneas y no es la más grande, pero sí es la más famosa del mundo, al menos la más cinematografiada, junto al de Londres, al de París y al de Moscú. Por extensión, la de Londres es la mayor de Europa Occidental y fue la mayor del mundo hasta que los chinos se pusieron a construir líneas de metro en sus ciudades inmensas, y se pusieron a construirlas hace no mucho, era cosa de 20 o 25 años, y no han parado, como si no hubiese mañana. Hoy las 3 más extensas del mundo están en China, son las de Pekín, las de Shanghái y la de Cantón, seguidas ya por Moscú, Londres, Shenzhen y Nueva York. En China se ha producido una auténtica fiebre por el transporte metropolitano subterráneo. Valga como ejemplo que la red de Chengdu, que es la capital de la provincia de Sichuan,
que inauguró su primera línea en el año 2010, es decir, hace nada, 10 años, hoy tiene ya 302 kilómetros, es decir, 15 más que Madrid, que tiene 288, cuya primera línea de metro se inauguró hace más de 100 años. En Shanghái estrenaron su primera línea de metro en el año 1993. De nuevo, nada, pues ni 30 años. Y hoy tiene la de Shanghái 676 kilómetros, 275 más que Londres, que actualmente tiene 402 kilómetros. Y la red de metro de Londres pues es la más antigua del mundo. Pues va a cumplir en breve 160 años de antigüedad. Bien, construir líneas de metro, como os decía antes, es algo realmente costoso, y requiere un proyecto y cierto tiempo y un proyecto muy bien trabajado. Poner tranvías es más barato y más sencillo y mucho más rápido. Ya solo excavar los túneles cuesta una fortuna, pero eso hay que sumarle la compra de material rodante, que no es barato, y el mantenimiento de la infraestructura subterránea. Y luego, por supuesto, velar por las medidas de seguridad, es decir, para que la gente no haya accidentes y la gente se quede en el túnel y se muera ahí. Ha habido algunos accidentes, en el metro de Londres ha habido un par de ellos importantes a lo largo de su historia, pero vamos, que las redes de metro en general, o por lo general, las de todo el mundo, son bastante seguras. El hecho de que costasen tanto, de que cuesten tanto construirlas, porque el metro no hay que hablar en pasado de él, hay que hablar en presente, ya que se sigue construyendo y además a más velocidad que hace 100 años. La razón por la cual hoy las líneas de metro son básicamente estatales es esa, es su coste, porque si nos fijamos en líneas de metro de distintas ciudades, en el pasado por lo menos, lo que observamos es que fueron construidas por empresas privadas en prácticamente todos los países. La Unión Soviética no, obviamente, ya se construyeron en tiempos de la URSS, y a lo largo del siglo XX fueron nacionalizándose en todos los países. En Londres la nacionalización llegó en el año 1947, un año antes de la nacionalización de todos los ferrocarriles británicos, que fue en el 48. En Nueva York, en 1940, la ciudad se quedó con los activos de las dos líneas de metro que operaban en aquel momento. Estaba por un lado la IRT, que son las siglas de Interborough Rapid Transit Company, y la BMT, que era el Brooklyn Manhattan Transit Corporation. Bueno, pues a partir del año 40 quedaron unificadas ambas redes y originaron el metro de Nueva York tal y como lo conocemos hoy en día, es decir, el New York Subway. En Alemania, la Primera Guerra Mundial dejó al país muy perjudicado económicamente y el metro de Berlín pues no fue una excepción. No quedó destruido como en la Segunda, pero sí al menos la empresa que lo administraba. Bueno, las empresas que lo administraban. Ya digo que en muchas ciudades no hubo solo una empresa, sino varias, que se les concedía una o dos líneas para que fuesen haciéndolas. Y se les daba una concesión por una cantidad de años determinada. En los años 20, las empresas que operaban las diferentes líneas del metro de Berlín fueron quebrando, por lo que se constituyó en 1929 una empresa municipal berlinesa llamada BVG, es decir, Berliner Verkehrsbetriebe, que sería algo así como empresa de transporte de Berlín, que pasó a explotar la red y luego ya después de la Segunda Guerra Mundial esta misma empresa, el BVG, pues tuvo que reconstruirla, porque de la Segunda Guerra Mundial el metro de Berlín no solo es que solo es que saliese quebrado, que por supuesto, sino que en buena medida también salió destruido. El metro de Berlín luego además tuvo otro avatar histórico curioso. Y es que durante la Guerra Fría, como la ciudad quedó partida en dos, tenía dos redes de metro paralelas, la de Berlín Este, administrada por la República Democrática Alemana, y la de Berlín Oeste, que pertenecía a la ciudad de Berlín. Es decir, ya estaba nacionalizada, pero vamos, que dependía de la ciudad. En París, tras la guerra, la Segunda Guerra Mundial fue esto, se creó una empresa pública llamada RATP, que es el acrónimo de Régie Autonome des Transports Parisiens, que unificó la red. Más tarde se creó otra sociedad pública, el Sindicato de Transportes de Île-de-France, para operar toda esta red, más conocido por sus siglas STIF. Bueno, en París hay una empresa pública que lleva la infraestructura y otra empresa también pública, que es la que opera los trenes. En Madrid, la red empezó a hacerla una empresa privada y buena parte de la red la construyó una empresa privada llamada Compañía Metropolitano Alfonso XIII, que pidió un préstamo de
4 millones de pesetas al Banco de Vizcaya, que es el actual BBVA, y como no les llegaba, pues le fueron a pedir ayuda al rey, y el rey puso otros 4 millones de pesetas, a cambio, por supuesto, de que la compañía se llamase como él. Se lo pidieron para hacer la primera línea, que iba de la Puerta del Sol a Cuatro Caminos, con 6 paradas intermedias: Gran Vía, Tribunal, Bilbao, Chamberí, Iglesia y Río Rosas. Todas siguen operativas, forman parte de la línea 1 del metro, menos Chamberí, que es una estación museo. Lo digo por si estáis por Madrid y os apetece verla. La verdad está muy bien, está tal y como la dejaron cuando se cerró aquella estación en los años 60 del siglo pasado. La compañía luego siguió ampliando la red después de esta primera concesión, que creo que era por 100 años, hasta el estallido de la guerra, cuando su gestión fue asumida por una junta sindical, porque Madrid quedó en el lado republicano, y luego ya en los años 50, en 1955, se nacionalizó la infraestructura, y ya en 1978 las operaciones. En Buenos Aires, el subte lo construyó una empresa privada llamada Compañía de Tranvías Anglo-Argentina, a quien el gobierno de Buenos Aires le había otorgado una concesión de explotación de 80 años. Pero vamos, luego fueron muchos menos, ¿eh? En 1912 la empresa Lacroze Hermanos consiguió otra concesión y en el año 1933 la Compañía Hispano-Argentina de Obras Públicas obtuvo otra concesión más. Pero en esa misma década, 1939, se constituyó la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que era una sociedad mixta. Luego, ya unos años más tarde, en tiempos del general Perón, se terminó de nacionalizar el Metro de Buenos Aires, el subte. El Metro de Buenos Aires, a diferencia del de Madrid, que ha doblado la extensión de su red desde que fue nacionalizado en los años 70, el Metro de Buenos Aires ha crecido muy poco. Tiene solo 56 kilómetros de longitud frente a los 288 kilómetros de Madrid o a los 122 kilómetros de Barcelona, a pesar de que Buenos Aires es una ciudad mucho más grande que Madrid o que Barcelona. En fin, os he hecho un repaso muy rápido, pero para ilustrar la idea principal. Es que las primeras redes de metro fueron en todos los casos iniciativas privadas, que luego, ya en la segunda mitad del siglo XX, pasaron a propiedad pública. ¿Por qué? Pues por lo que os decía, porque los gastos que ocasiona una red de metro son muy elevados y hoy por hoy pues se tienen como un servicio público más, algo así al que no se le busca beneficio, algo así como la limpieza de las calles o el mantenimiento de los parques. Por eso las redes de metro más recientes, las hechas ya o iniciadas por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, como es el caso de la red de metro de Ciudad de México, la iniciativa y el capital para construirlas ya partió directamente del Estado. Aquí no hubo concesiones ni empresarios aventureros que quisieran hacerla. El Metro de México se inauguró en 1969 entre las estaciones de Chapultepec y Zaragoza. Desde entonces ha ido creciendo de forma muy constante, hasta alcanzar los 200 kilómetros de extensión que tiene actualmente y que la convierten en la red de metro más extensa de Hispanoamérica, donde, por cierto, se llegó tarde, pero poco a poco se han ido construyendo redes de metro en las principales ciudades, como Santiago de Chile, por ejemplo, que abrió su red de metro en el 75, Santo Domingo está desde hace poco, del año 2009, Lima, también es muy reciente, del año 2011, o Panamá, la más reciente de todas, que data del año 2014. Bogotá, por ejemplo, no tiene, pero sí lo tiene Medellín, que abrió su red de metro en el año 1999. Bien, allá donde se inaugura una línea de metro, pasa automáticamente a ser uno de los orgullos de la ciudad. Aquí vemos como el metro, que nació para mover gente generalmente pobre bajo tierra, bajo la ciudad, porque por superficie no cabían, se ha convertido en un reclamo político. Pero vamos, en ningún lugar del mundo el metro enorgullece más a sus habitantes que en Moscú. Allí el metro tardó en llegar, no lo hizo a finales del 19, tampoco siquiera a principios del 20, no llegó hasta el año 1935. Lo hizo por empeño personal de Stalin, que quería demostrar al mundo que la URSS era capaz de cualquier cosa, vamos, era capaz de tener una red de metro mejor y más lujosa que la de Londres, la de París o la de Nueva York. Sobre un plan que hizo Lazar Kaganovich, uno de los principales hombres de Stalin, y bueno, aparte de eso un auténtico criminal, este fue uno de los cerebros del Holodomor ucraniano y de la Gran Purga del 38, bueno, pues a instancias de Kaganovich, que luego fue ministro de Ferrocarriles, el
Este hombre de todo lo relativo con los ferrocarriles le gustaba mucho. Bueno, pues a raíz de un plan de este, se empezó, de hecho, la red de metro de Moscú hasta el año 90, creo, que se llamó Metro Lazar Kaganovich, no digo más. Le habían puesto el nombre de su creador. Bueno, pues empezó a excavar en el año 33 y 2 años más tarde la primera línea ya estaba lista para su apertura. Tenía 11 kilómetros y 13 estaciones. Fue todo un acontecimiento en Moscú, que la propaganda soviética empleó a fondo. Bueno, hasta se encargaron que se compusiesen canciones, de varias además, para celebrar el evento. Y la gente pues se las aprendía y las cantaba. Los moscovitas, una de las cosas que veían es que su metro era especialmente bonito y majestuoso. Los otros metros del mundo eran funcionales, los pasillos, las estaciones, los andenes, etc., no tenían adornos. A lo sumo se cuidaban los accesos, como en el caso de París, por ejemplo. La marquesina del metro de París, el Metropolitain, es muy famosa, es art déco puro. Pero el interior de cualquier red de metro en los años 30 era austero. Era un lugar de paso en el que todo lo más que había eran bancos para sentarse, papeleras y, bueno, a lo sumo un reloj. El de Moscú no tenía nada que ver con eso. Era un metro palaciego. Sus estaciones estaban repletas de frescos, molduras, había cúpulas, arcos, las paredes estaban todas revestidas de mármol. Utilizo el pasado, pero es el presente, es decir, si vais a las líneas originales del metro de Moscú veréis que siguen así y lo cuidan muy bien. El metro vamos a ser algo así como el Palacio del Pueblo, en una declaración ideológica por parte del régimen soviético. A mí me parece algo espectacular y llamativo, sin duda, pero algo kitsch. A ver, no todo el metro de Moscú es así, ¿eh? No penséis que han hecho toda la red de metro así porque sería carísima. Solo es la parte construida durante el estalinismo. A su muerte se decantaron ya por un estilo más sobrio, más de realismo socialista, y luego ya tras el colapso de la Unión Soviética, que ha seguido creciendo, las estaciones pasaron a ser funcionales y modernas, vamos, como las de cualquier ciudad. Lo que no ha dejado esta red de metro de Moscú es de crecer, incluso en los años 90, cuando el país flirteaba con la bancarrota. Hoy es una red gigante, tiene 408 kilómetros, bueno, tan gigante que si exceptuamos a las redes de metro de China, que son todas muy recientes, la red de metro mayor del mundo es la de Moscú. En San Petersburgo hay otra red de metro de gran tamaño, tiene 125 kilómetros de líneas, que empezó a construirse en los años 50. Se empezó a construir a imagen y semejanza de la de Moscú. Querían haberla construido antes, pero le sobrevino la Segunda Guerra Mundial. En San Petersburgo es donde los entendidos aseguran que está la estación de metro más bonita del mundo. Es la estación de Aptovo, está hecha en 1955 con la primera línea. Tiene hasta columnas salomónicas en sus andenes. Os la estoy mostrando por si queréis echarle un vistazo. En YouTube la estáis viendo y la podéis ver también en la zona de comunidad de iVoox. Así podéis apreciar personalmente esta estética tan peculiar, que bueno, por lo menos a mí no me gusta mucho. Se me antoja propia de algún hotel del Golfo Pérsico. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Cada cual tiene los suyos. Lo que sí se han convertido las estaciones de metro, esto en todo el mundo además, es en lienzos para que entre los arquitectos, los decoradores, los escultores, los pintores, etcétera, pues experimenten a placer. Os muestro algunos que gustan mucho a los viajeros de todo el mundo, como por ejemplo la estación de Olaias en Lisboa, que está muy bien y es muy llamativa, o la estación de Stadion en Estocolmo, que parece una gruta, está excavada como una gruta, además luego se han encargado los artistas de allí de pintar esa gruta, o la estación de Toledo en el metro de Nápoles, que tiene esta escalera tan espectacular, la de Westfriedhof en el U-Bahn de Múnich, que está muy bien y a mí me gusta, o la de Príncipe Pío en Madrid, donde los arquitectos aprovecharon la marquesina de una estación del siglo XIX, la estación del norte, la estación de Príncipe Pío, para que la luz penetrase hasta los andenes y luego al mismo nivel hicieron converger 2 líneas de metro, cuyos trenes paran paralelos, haciendo, pues la verdad, muy cómodo el transbordo entre las líneas 6 y 10. Cualquier madrileño que haya pasado por ahí lo sabe. A ver, si me preguntáis cuál es mi favorita, creo que es la de Westfriedhof, la muniquesa, sin ninguna duda, vamos.
A mí los únicos bardoquismos que me gustan son los musicales. Pero bueno, para que veáis como algo que nació como un modo humilde para que los obreros londinenses pudiesen moverse mientras tragaban el humo de las locomotoras, se ha convertido en un objeto de arte y en un orgullo local. En muchos casos es incluso el símbolo de la ciudad. Bueno, es el caso, por ejemplo, clarísimo de Londres, la ciudad donde nació el invento y que, bueno, como Londres a fin de cuentas es un agregado de 30 distritos diferentes, pues carece de escudo. No hay escudo de armas de Londres como tal. No tiene. Ahí está el de la City of Westminster, está el de la City of London, etcétera, Hackney y tal. Pues encontraremos un montón de escudos, pero no de la ciudad de Londres. Así que esas veces de escudo de la ciudad las hace el logotipo de metro, formado por un círculo rojo con una banda azul en el centro, que sirve tanto para indicar la estación desde la calle como para escribir sobre esa banda azul el nombre de la estación. En Londres a esto lo llaman el The Roundel, es decir, el rondel, y fue empleado por primera vez en 1908. Pero no se adoptó como identificador de la red hasta más tarde, hasta el año 1919. Hasta ese momento no habían tenido la necesidad de un logotipo porque hasta entonces la red no estuvo integrada. Esa es la verdad. Antes operaban la red de Metro de Londres varias compañías, sin conexión muchas veces entre ellas. Estaba la City and South, que vimos antes, que fue la primera. Luego llegaron la Waterloo and City, luego la Central London, la Great Northern and City, que también apareció. Esta fue la última en aparecer. Pues, ¿qué les sucedió? Que vieron que en París el metro tenía un logotipo común para toda la red, que les gustó mucho, formado por un círculo y una M también de color... la M estaba en rojo y después estaba inserta dentro del círculo y estaba cruzada por una banda de color azul en la que ponía metro. Bueno, pues se inspiraron en ella. En Madrid, Antonio Palacios cambió el círculo londinense y parisino por un rombo rojo, también cruzado por una banda azul, como la de Londres. Como el logotipo no ha cambiado, el del Metro de Madrid, lo mismo que el de Londres, en un siglo, pues se ha convertido también en un icono de la ciudad. El logo, por cierto, el del Metro de Madrid se puede comprar para colgarlo en alguna pared de casa, 40 euros te quitan. Lo tienen en la tienda del metro, en la estación de Sol. Bueno, como vemos, la cosa ha llegado incluso a meterse de lleno en la cultura popular. No todos los inventos han tenido el mismo éxito, por lo que es previsible que se sigan construyendo líneas de metro, muchas más a lo largo de este siglo, en todos los rincones del planeta, ya que si hay algo que ha triunfado con los tiempos modernos, ese algo ha sido la ciudad, y toda ciudad digna de tal nombre necesita un metro. Espero que os haya gustado este capítulo dedicado a algo tan común y utilizado como el metro, un invento reciente, pero que tiene una historia curiosa y a la vez muy desconocida. Así que pasamos ya al contrasello y a las dudas históricas de los contraescuchas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Ángel de Alicante, que tiene una cuestión sobre la Comuna de París. Escuché de refilón en uno de tus programas, hace creo que un par de semanas, una mención, muy indirecta, muy apresurada a la magnitud histórica y, en fin, las consecuencias de la Comuna de París, ¿verdad?, de 1871, donde definiste a los participantes de la Comuna como una panda de rebeldes indisolutos, o no sé qué expresión utilizaste, o de revoltosos comunistas, no sé. Bueno, yo lo que te invito es, dada tu formación como historiador, o me parece que también tienes una carrera universitaria de periodismo, pero bueno, eres, a fin de cuentas, un individuo que pone a disposición del público en Internet un programa con vocación histórica, ya no sé si divulgativa o más académica, la verdad no me importa, pero eres consciente de tu influencia, algo de tu gran público. Bueno, te invito a que reflexiones tranquilamente si la expresión una panda de revoltosos engloba o hace justicia a lo que significó probablemente uno de los episodios más importantes, no te estoy diciendo de la historia de Francia, no te estoy diciendo de la simple historia decimonónica, pero de la historia contemporánea de Occidente, ¿verdad? Yo, bueno, entiendo que a lo mejor el campo de estudio de las ideas socialistas es demasiado
está muy, muy limitado o es materia es demasiado específica. Pero las revoluciones no son simples y espontáneos levantamientos de gente hambrienta. Lo eran. Las saquees de la Francia medieval, los motines de subsistencia por los precios del pan elevadísimos de la Inglaterra del 17 y 18, que también son muy interesantes por sí mismos, pero no es la materia del audio. Lo que quería decir es que la Comuna de París es la primera manifestación política de lo que se llama el socialismo. El socialismo de verdad, no la mamandurria que nos venden partidos como el PSOE o similares, o incluso Podemos. Ahí no voy a ser partidista. Entonces, un acontecimiento de esas magnitudes, en el que un importante número de investigadores de la materia han encontrado una entronca y sin solución de continuidad con la Revolución Democrática Francesa, sobre todo la parte plebeya, y sobre todo con el ciclo 48ista, ¿verdad?, de las revoluciones que se produjeron a lo largo de toda Europa en 1848, pues creo que no es que merezca un tratamiento, digamos, pormenorizado en una respuesta de mayor extensión, lo que suele ser habitual, sino que merecería, esto siempre desde mi humilde opinión, un programa entero, más que nada ya no centrándonos solamente en el hecho en sí, la Comuna de París, lo que sucedió, el número de muertos, el de heridos, quienes murieron por parte de las tropas francesas, de los rebeldes, la repercusión internacional, pero también qué fue de los communards más célebres. Muchos de ellos después engrosaron, digamos, formaron parte del germen del movimiento obrero francés. Eso, nos guste más o menos, pues tiene su importancia, ¿no? Las conexiones, digamos, de Karl Marx y su entorno más cercano, de Paul Lafargue con la Comuna y su entorno. Es un tema que da para mucho y que, independientemente de tu posicionamiento respecto al programa socialista, pues creo que merecería un trato a eso, pues algo más detenido y detallado y tranquilo. Bien, sin más que añadir, me despido y espero que esta nota de voz sea reproducida por lo menos de aquí al siglo que viene. Y nada, un fuerte abrazo a todos los oyentes de la Contrahistoria. Bueno, Ángel, yo no tengo la carrera de periodismo, tengo la de historia, pero me dedico al periodismo. La verdad es que tampoco me ha costado mucho, ¿eh? La metodología del periodista y la del historiador son parecidas. Tomamos hechos, los contrastamos, cruzamos información, la valoramos y bueno, la ponemos en perspectiva. El proceso, como ves, es el mismo sin demasiados cambios, ¿eh? Es decir, básicamente lo único que cambia es la fecha. Pero por lo demás no importa el momento en el que se hayan ocurrido los hechos. Respecto a la Comuna de París, eran revoltosos y formaron una comuna. Es decir, que eran comunistas revoltosos. No sé, llamarlos, ya digo, o revoltosos comunistas es de una precisión propia de un relojero suizo. Mira, la Comuna de París duró 3 meses, de marzo a mayo de 1871, y terminó en una carnicería. Pero ya está, poco más se puede decir de la Comuna a efectos reales, porque no instauraron el socialismo, no tuvieron tiempo tampoco, y por lo tanto por ahí no se les puede juzgar, a diferencia de la Unión Soviética, que surgió tras la revolución bolchevique del año 17, y que terminó instaurando una dictadura feroz durante 70 años. Lo que sí sabemos es cómo resistió esa comuna. Sabemos que París quedó devastado, incluyendo algunos palacios, como el de Orsay o el de las Tullerías. Algunos incendios los provocaron los militares del gobierno francés, pero otros fueron provocados por los comuneros, que emplearon toda la violencia que estuvo a su alcance para resistir y defenderse. Lo que se hizo en la Comuna de París fue inspirar a los bolcheviques. Y, en fin, ya sabes lo que hicieron los bolcheviques en el poder. Esos no se limitaron a ser unos revoltosos. Tomaron el poder mediante un golpe de Estado contra el gobierno provisional de Kerensky e instauraron una dictadura que se extendió hasta 1991. En fin, si ese es el legado, o su principal legado, pues no podemos decir que haya sido muy positivo. Bien, vamos ahora con Agustín de Chile, que tiene una cuestión sobre la decadencia española. Hola Fernando, 2 cosas. Primero, el otro día por tu programa que hiciste, el de
O sea, bueno, corrección. Hacía unos cuantos días que lo habéis hecho, yo recién lo vi ayer. El de, el de la cuestión marroquí. Eh, en un momento habías dicho que ya, bueno, España obviamente era ya una potencia secundaria. O sea, no era, por ejemplo, como producía Francia o Inglaterra. Y yo me parecería interesante, o me parece que se podría hacer una contrahistoria sobre por qué España terminó relegada a ese puesto, siendo que un siglo atrás era una de las potencias hegemónicas, en cierto modo. O sea, con Inglaterra eran las dos, eh, ¿cómo decirlo? Eran sí, las dos potencias más importantes de esa época. ¿Cómo es que en tan solo un siglo no pudo hacer reformas o industrializarse como por ejemplo Prusia? O sea, bueno, después futuro imperio alemán, verdaderamente no sé, me parecería, estaría bueno, o daría, me parece a mí, para una contrahistoria sobre cómo, por qué, o sea, corrección, sobre por qué fue el decaimiento de España. La razón es fácil de entender, Agustín. El país sufrió dos golpes seguidos, uno con la invasión napoleónica en 1808 y otro a continuación con la independencia de los virreinatos americanos. Los recursos de los que disponía el Estado quedaron muy mermados y luego, para colmo de males, el país entró en un ciclo de guerras civiles que se extendieron durante medio siglo, de 1833 a 1876. Eso retrasó la modernización del país, que no arrancó hasta finales del siglo XIX, que es cuando se empieza a industrializar bien. En los años, pues por lo menos bien en algunas zonas, en otras no tanto, o en otras directamente nada. En los años 20, años 30, ya del siglo XX, algunas partes del país estaban ya muy industrializadas y otras no. Pero vamos, España entre 1876 y 1936 se modernizó mucho y llegó a tener un nivel de renta parecido al de Italia. Luego vino la guerra civil, que deshizo buena parte de todo ese progreso, pues alcanzado hasta ese momento, y luego la guerra mundial. Así que hasta los años 50 no pudo volver a crecer. A partir de ella la cosa fue bastante rápida y en los años 60 se incorporó al primer mundo. Como ves, la historia contemporánea de España no es excepcional, es muy parecida a la de otros países europeos, pero bueno, que se encontró con unas cuantas chinas en su camino. Especialmente más tuvo dos traumas bastante gordos, que fueron, por un lado, la guerra de independencia, la guerra de invasión de Napoleón, y luego por otro la guerra civil en el siglo XX. Bien, pues con esto, queridos amigos, ya damos por concluida la contrahistoria de esta semana y os invito a que regreséis la próxima semana porque tenemos a Alberto Garín y vamos a hablar de la revolución industrial. Hasta la próxima semana, amigos.